Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Vamos a comenzar el día de hoy haciendo la rutina de limpieza. Sabéis que últimamente os voy dejando diferentes cositas para hacer en casa. También depende de cada uno cómo lo tenga, tanto por tiempo como por las cosas que tiene que ir haciendo en casa. No todos hacemos la misma faena durante la semana ni la misma rutina. Yo, como siempre, empiezo haciendo la cama. Sabéis que es lo que más me gusta hacer por la mañana antes de empezar con ninguna limpieza. Así que nada, voy a ir colocando bien la sábana, almohada. Primero rocío un poquito con mi ambientador casero, que sabéis que me lo hago yo. Me gusta más que los que compro, sinceramente me dura más el olor de los que compro por ahí que he probado. Así que yo sigo haciendo mi fórmula. Es muy sencillo, ponéis en un pulverizador un poquito más de la mitad de agua, 2 tapones de vuestro suavizante o perfumador favorito y un chorrito de alcohol, el de las heridas de toda la vida. Y esto lo vamos a mover cada vez que vayamos a ponerlo, tanto en la cama como en el sofá, en los cojines, en todo lo que sea textil. No mancha, evapora rápido y la verdad es que deja un olor increíble tanto en la habitación como en la cama. Así que nada, después de darle una paliza a los cojines, como habéis visto, ya se queda todo listo. Voy a rociar también un poquito después de haber hecho todo, para que también los cojines cojan ese olor. Y nada, así nos queda la habitación ya lista para todo el día, que es como me gusta a mí verla cada vez que entro. Y bueno, para continuar con la rutina, lo que voy a hacer es tender la ropa que había puesto una lavadora antes de llevar a Javier al cole. Me la había dejado ya programada para cuando llegase después de desayunar, ya me diese tiempo a tenderla. Me gusta tenderla nada más para la lavadora porque si no se arruga mucho en la lavadora, entonces para evitar tener que planchar de más, cosa que no me gusta nada, sobre todo en verano. En invierno aún, pues con las sudaderas y la ropa de invierno que no se arruga mucho, me ahorro mucha plancha, la verdad, pero en verano es horroroso. Entre la calor que hace y que encima plancho más, porque a mí me gusta llevar las camisetas, sobre todo las de algodón, bien planchaditas. No me gusta ir con arrugas, ni yo, ni mis hijos, ni mi marido, ni nadie. Así que nada, la dejo bien estiradita para eso, para evitar tener que planchar mucho, aunque luego me tocará. Así que nada. Mirad, familia, este año le hemos puesto esta piscinita a Javier. Bueno, hace un aire bastante importante. Le he puesto un plástico porque el año pasado, bueno, años atrás, los que me seguís de hace tiempo o los que me seguís por Instagram, yo le ponía una piscina a Javier aquí más grande. Era de 2,30 por 1,50, o sea, cogía todo el trozo este de aquí. Pero ¿qué pasa? Tenemos obras fuera. Están levantando mucha tierra, mucha suciedad. Entonces, poner la piscina tan grande y tener que estarla limpiando cada 2-3 días, pues es una barbaridad porque son muchos litros de agua. Hemos optado este año, y creo que ya los venideros también, por esta que es más chiquitita, que es de 1,50, que para él es más que suficiente. Ahora para el veranito que se refresque fuera en la terraza, porque aquí por la tarde da el sol toda la tarde. Y también esta lleva poquita agua, es más fácil de vaciar y de llenar. Entonces, como la tengo que estar limpiando, porque ya os digo que toda la tierra y todo lo que suelta la obra viene aquí, le pongo que tengo que comprarle un protector, porque la otra sí que tenía un protector, pero esta no. Ponerle un plástico protector para que no se me manche, pero de momento no tenía, y he cogido un plástico esto de los que usamos para pintar y se le he puesto un poco por encima para que no se llene de tierra. Y luego os quería hacer una pregunta, porque bueno, como sabéis, vamos a hacer arreglar la terraza, que ya os comenté que quitamos la máquina de aquí, que eso todavía tengo que tapar los agujeros y hay que pintar, pero bueno, la hemos puesto allí y todo esto se va a ir fuera. Entonces, os pregunto, bueno, os pregunto no, dejo vídeos poco a poco como vamos, porque no lo vamos a hacer todo en un día, es imposible porque entre trabajo y todo no se puede. Entonces, os voy a ir dejando el vídeo de cómo lo vamos haciendo. O sea, a lo mejor lo voy integrando, os voy actualizando cómo va la reforma a medida que vayamos haciendo, porque si tengo que hacer un vídeo específico para cuando lo hagamos,
a lo mejor llegamos a agosto y estamos todavía medio a hacer. Entonces, ¿queréis que os vaya poniendo cómo vamos haciendo las cositas poco a poco? Y os voy poniendo lo que vamos adelantando. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es una jardinera, que la vamos a hacer así, de pared a pared. Y todas esas plantitas que hay ahí, más alguna de por aquí, van a ir a la jardinera. Entonces se va a quedar todo como más recogidito, una jardinera así blanquita. Y bueno, ya el proyecto de aquí os lo expliqué en otro vídeo, pero bueno, por si hay gente nueva, vamos a hacer un sofá de obra aquí, tipo ibicenco, Santorini, rollo así mediterráneo. Y de este lado vamos a hacer también un mueblecito aquí que se va a quedar tapado, que bueno, porque nosotros solemos hacer paellitas en verano, cuando viene el buen tiempo y tal. Y entonces voy a hacer un mueblecito pues para dejar las cosas, para cocinar y tal. Pues lo dicho. Es que hay mucho ruido fuera, por eso no salgo, porque con las obras no se escucha nada. Nada, ahora mismo es un caos, todo, pero poquito a poco le vamos a ir dando formita y quedará seguramente muy chula. Bueno, o a mí me gustará, seguramente, no sé a vosotros, pero bueno, la idea en mi cabeza es una cosa, luego cuando la llevamos a la práctica a veces hay cosas que no quedan tal cual, pero en mi cabeza queda muy bien. Así que nada. Pues eso, os quería comentar porque seguramente en muchos vídeos vais a ver la piscina está aquí y vais a ir viendo cambios, y era para actualizaros un poquito de cómo vamos a hacer la zona esta de aquí. Buena familia, en muchos vídeos me habéis pedido que os grabe cómo hago yo el cambio de armario. Entonces os voy a explicar un poquito por qué no lo grabo. Y es que yo tengo unos armarios muy grandes, tengo armarios por toda la casa, tengo bastantes, tengo suerte de que tengo un piso grande y tengo mucho espacio. Entonces yo no hago como tal cambio de armario, sí que me guardo algunas sudaderas o jerseys más cortitos de invierno, pero no hago un cambio de armario como tal, y os voy a explicar el porqué. Este armario de aquí, que lo habéis visto en muchos vídeos de limpieza y tal, lo pongo así para que veáis. Este armario de aquí es mi armario, y luego mi marido tiene su armario allí, que es un poco más pequeño. Ya veréis, ¿pero por qué tiene el armario más pequeño? Pues porque tiene menos ropa, o está, no sé, o cabe mejor, no lo sé, porque más o menos son iguales por dentro. La verdad es que aquí, por ejemplo, esta zona de aquí es un zapatero, que también hay zapatos suyos y zapatos míos, y bolsos. O sea que quitando esta parte casi que tenemos el mismo tamaño de armario. Pero, voy a mover esto un poquito, a ver si lo puedo enseñar. Pero más que como tengo la cama aquí, no puedo mover la cama de este lado. Pero os enseño un poquito para que veáis. Voy a mover la cámara para que veáis y os explico por qué no hago yo cambio de armario. Os muevo por aquí. A ver. Si por aquí, un poquito mejor. Vale. Este es mi armario tal cual. O sea, no, si hay un poco de desorden o lo que sea, pues es la vida real de una persona real, con su ropa colocada y tal. Yo no tengo nada especial, no tengo cajones, solamente tengo estos dos cajoncitos de aquí, que es donde guardo la ropa interior. Fijaros que ahí abajo tengo una bolsa con cosas guardadas, tengo la plancha que la guardo ahí debajo. Entonces, lo que os estaba explicando, yo no hago cambio de armario porque en esta zona de aquí yo suelo poner las sudaderas. Entonces, mi ropa de verano es esto de aquí, ese trocito, eso de arriba aún son cosas de invierno. Y más arriba tengo como un altillo que tengo guardada pues otras cosas que no son de uso cotidiano, vestidos de fiesta o zapatos o cosas así, que no son de uso cotidiano. Y luego yo lo que hago es que en una caja que tengo de IKEA, una caja organizadora esta con cremallera, meto ahí las sudaderas, unas cuantas sudaderas, y ahí es donde guardo la ropa de verano. O sea, en invierno ahí tengo todo lo que hay aquí, en invierno lo tengo guardado ahí. Y en verano, que saco la ropa de verano, pues guardo solamente las sudaderas. ¿Por qué? Porque en este lado de aquí, que ahora os voy a enseñar, en este lado, ahora nos tenemos que mover para aquí, para que lo podáis ver. En este lado están todas las chaquetas. A ver que puedo enfocar, ahí más o menos. Aquí yo tengo todas las chaquetas de invierno, que incluso cojo un poquito más allá de la puerta, como habéis visto por el otro lado. Todo chaquetas, pantalones que también tengo colgados por aquí.
blusas y algunos jerseys que son así más de colgar. Luego por aquí tengo todo lo de fallero, todo el traje de fallera que ocupa mucho espacio, etc. Y ahí arriba tengo la caja que os he dicho antes, aquella caja gris, que es donde guardo las sudaderas y la ropa de verano. Aquí tengo un colchón hinchable, mi vestido de novia y cosas varias. Y luego por aquí lo que tengo, que os había dicho antes, es el zapatero. Tengo que mover la bici para abrir. Aquí, como tengo zapatos que no son los demás de diario, a ver si se me queda abierta la puerta. Ahora, esto es en vivo y en directo, que no cunde el pánico. Bueno, pues como veis, aquí tengo el zapatero, que aquí arriba tengo zapatos míos y abajo hay zapatos pues de mi marido. Y luego aquí tengo bolsos. Todo esto de aquí son bolsos. Y aquí tengo pues vestidos y faldas de verano y cosas así. Esta parte de aquí de los bolsos tengo que arreglarla un poco porque está un poco caótica. Me toca arreglarla un poquito. Y bueno, arriba lo mismo, pues tengo cajas de zapatos de fiesta y tal. Y algunas cosas de playa. Entonces, como veis, no tengo que hacer cambio de armario como tal, porque está todo colocado en su sitio. Entonces no me merece la pena pues grabar un cambio de armario, porque no lo hago, básicamente. Y esto está torcido. Pues eso, que no voy a grabar un cambio de armario para guardar 4 jerseys o 4 sudaderas y sacarles ropa de verano, o al revés. No le veo mucho sentido. Yo, gente que se hace un cambio de armarios a lo grande, que tiene que guardar la ropa y tal, pues veo bien que lo graben, pero no tendría mucho sentido. Yo la verdad es que tengo suerte de tener bastantes armarios, como os he dicho antes, los niños también tienen armarios grandes, que se los hicimos nosotros a medida, y tengo bastantes armarios por toda la casa. Tengo otro armario aquí detrás de la puerta, que ahí es donde guardo toda la ropa de cama, toallas, maletas, que también necesita un poco de orden porque está un poco caótico. En mi casa también hay desorden y hay caos muchísimas veces. Veis una pequeña parte de lo que es mi vida o mi casa, pero también muchas veces tengo desorden y tengo que ponerme a sacar cosas de los sitios, porque es lo típico que a veces coges una cosa, la guardas en un sitio, ya la arreglaré, y voy dando prioridad a otras cosas. Normalmente cuando suelo hacer limpiezas así más profundas de sacar cosas es en verano, otoño, a partir de la primavera hasta otoño, porque los días me cunden más, son más largos, los aprovecho más, hace menos frío, que a mí con el frío la verdad es que me ha acobardado muchísimo hacer cositas en casa, pero bueno, que no pasa nada. También tengo un canapé, debajo del canapé pues también guardo más cosas, bolsas de viaje, maletas, las mantas de invierno las guardo en bolsas de estas de vacío y las meto en el canapé. Entonces son cositas que si no tenéis canapé en casa, por ejemplo, y tenéis que estáis pensando en compraros una cama o cambiar de cama o cambiar de colchón, por lo que sea, yo os recomiendo que compréis un canapé porque es muy útil para almacenaje. O sea, la gente que tiene poco espacio en casa, lo mejor es tener un canapé, y yo tengo bastante espacio, pero como así el canapé hay un montón de cosas. Así que nada, quería dejar esto aclarado porque me lo habéis pedido en muchos vídeos anteriores, que grabara el cambio de armario, pero no lo voy a hacer porque no tiene sentido, por lo que os he explicado antes. Así que nada, vamos a continuar con la rutina. Y para continuar con la rutina voy a ponerme a planchar, cosa que os he dicho antes que no me gustaba nada. Yo no soy experta planchando, yo plancho lo justo y necesario, pero lo que hago es separar por cada persona de la casa, hago su bultito de ropa, las voy colocando, lo de cada uno, y así voy planchando en orden. De esta manera, a medida que voy planchando, voy doblando la ropa y voy haciendo los pequeños bultitos para luego colocar a cada uno en su armario. Siempre empiezo, por ejemplo, por la de Javier, que es la ropa más chiquitita, la que me cuesta menos. Luego mi hija, luego yo, luego mi hijo y luego mi marido. Entonces en ese orden voy como de menor a mayor. La ropa se me va haciendo más grande cada vez, pero es el sistema que yo uso. Cada uno lo puede hacer como quiera, en el orden que quiera, pero yo me lo organizo así y me es mucho más fácil. Pero bueno, como os he dicho, cada uno es libre de hacerlo como quiera, y si tenéis
algún truquito o algo que me queráis decir de cómo plancháis vosotros o cómo es mejor, yo estoy siempre agradecida de escuchar vuestras opiniones. Me voy a poner la tele, una película que me la dejé a medias el otro día por ver, y para terminarla mientras plancho siempre me pongo series o me pongo película porque así se me hace más ameno, aunque la vaya casi escuchando de fondo porque estoy pendiente de la plancha. Pero de esta manera no se me hace tan tedioso, no es lo mismo estar ahí sola escuchando los pensamientos que por lo menos pues, una serie o una película o música, lo que más os guste. Esto ya a elección de cada persona. Yo las camisetas, cuando tienen algún dibujo de estos que son así como plásticos, le doy por la parte de atrás para no pasar por encima del dibujo, porque si no la liamos parda, pero bueno, que eso es algo que hacían nuestras tatarabuelas, que no es nada nuevo, pero bueno, por si hay alguien novato que no sabe planchar, pues no le paséis por encima de la plancha o darle la vuelta a la camiseta, que es lo que muchas veces hago, y le pasáis por la parte de debajo, digamos, la parte interior. Y bueno, familia, aquí nada, me entretengo un poquito con la plancha, tampoco os quiero poner aquí un tostón de plancha. Por cierto, os recomiendo la película, me ha gustado mucho, se llama La idea de tenerte, que es de Anne Hathaway, que me gusta mucho esta actriz. Es una película comedia romántica, bueno, no es comedia, pero bueno, es romántica, de estas que nos gustan a las chicas. Bueno, no a todas las chicas, que luego me caen por todos lados, pero bueno, las típicas películas estas románticas que es para pasar el rato. Así que nada, está en Prime Video por si lo queréis saber. Y nada, yo sigo aquí con mi plancha un poquito más y luego continúo con la rutina. Después de la plancha voy a aprovechar y limpiar un poquito la terraza y la piscina, como os he dicho antes que tenía mucha tierra. Ya había recogido a Javier del cole porque bueno, no me daba tiempo a hacerlo todo por la mañana. Y voy a estar probando el palito este de Temu, que tiene una especie como de limpiacristales en la punta, que os enseñé en el vídeo de Temu, que os dije que lo había comprado precisamente para esto, para sacar el agua de la terraza, porque cuando hicieron la reforma de este piso, los antiguos dueños no hicieron bien la pendiente de la terraza. Entonces a veces me queda un poquito de agua acumulada justo ahí donde está la piscina, bueno, un poquito más hacia adelante, y me toca sacarla pues con la escoba o con lo que tenga. Entonces aproveché y cogí el aparatito este para sacar mejor el agua. La verdad es que va muy bien, lo único que tiene el mango muy corto, y yo soy bajita, yo mido 1,50, o sea que, bueno, 1,55, o sea que es bastante pequeñito, pero bueno, con ponerle un mango, comprar un mango en Mercadona o en cualquier bazar, ya me valdría. Y bueno, una vez saco toda el agua, lo que quiero también es limpiar un poquito por dentro de la piscina porque tenía agua sucia con tierra por lo de las obras, y como Javier se mete ahí, pues lógicamente no voy a dejar que el nene se meta con el agua sucia en la piscina. Entonces quiero ya pedir el protector para poder taparla bien, pero bueno, aún así una vez a la semana tendré que vaciarla y limpiarla. Lo único que no me ha gustado de esta piscina es que no tiene el taponcito para sacar el agua. Como habéis visto, he tenido que ir sacando poco a poco y dándole la vuelta. Y es algo que no me ha gustado, porque la otra que teníamos sí que tenía el desagüe, que quitabas el taponcito y iba saliendo el agua y era mucho más fácil de vaciarla. Entonces, cuando son piscinas según qué tamaños, que llevan una cantidad de agua que no puedes volcarla porque son blanditas y no puedes dar la vuelta,
pues creo que estaría bien ponerle pues este taponcito para que sea más fácil a la hora de vaciarla. Y la otra, la verdad es que era maravilloso por eso. Creo que Javier va a echar de menos la otra piscina, pero bueno. A esta tampoco le ha hecho ningún desplante, le ha dicho yo me meto y me da igual si es más pequeña. Con tal de mojarse, le da igual. Y bueno, quería aprovecharos para deciros que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal si os gusta este tipo de contenido, tanto tips de limpieza, truquitos, rutinas, manualidades, bricolaje, yo hago de todo un poco. Y bueno, una vez ya he sacado todo el agua, voy a usar este fregasuelos que es insecticida, porque ahora viene época de bichitos, entonces como vale para interior y exterior, yo dentro no suelo usarlo, pero lo compro para la terraza y los balcones por ese motivo, porque hormiguitas y todo tipo de bichitos, arañitas y tal, que suelen estar en el exterior, pues este lo llevo comprando desde hace mucho tiempo y la verdad es que va muy bien. Y nada, voy a darle un repasito ya a la terraza para quitar el exceso de agua y dejarlo todo bien fregadito. Y nada, ya se quedaría lisa la terraza y la piscina para volver a llenarla y que se pueda usar otra vez. Y aquí tengo un poco de caos porque le estoy fabricando a Javier un traje de robot para el festival de fin de curso. Entonces es complicado porque yo se lo quería hacer con una caja, pero hace muchísima calor para meterle una caja al niño. Lo hacen en el patio y hace muchísima calor. Entonces he comprado la goma eva esta que él la quiso así con purpurina, la vi así gris, pero él quiso esta que brillaba. Entonces le he hecho como la parte de arriba es como un corsé, bueno, un corsé, sí, como si fuera una armadura. Le he puesto velcro para que se lo pueda poner y quitar fácilmente. Entonces se lo he puesto así para que ponga los bracitos por aquí. Lleva debajo una camiseta gris. Entonces llevará en el antebrazo uno así puesto en el antebrazo y luego otro más arriba en la parte del bracito, para que sean como los brazos así de un robot. Y luego en las piernas se lo voy a hacer igual. Y luego en la cabeza le estoy fabricando esto, que se lo pondré en la cabecita. Y luego por aquí le voy a pasar unas lucecitas, que las tengo que ir a comprar luego. De estas así de colorines que van con pilas. Para las pilas se las pondré por detrás que no se vean. Y por aquí pues le pondré lucecitas o algo más. Y por el traje también quiero ponerle algo más de lucecitas y cosas. Pero bueno, no sé. No sé cómo va a quedar esto, pero yo lo voy a intentar. Así que nada, voy a seguir con la confección. Y ya pues de rutina poco más haré porque no me da tiempo. Estoy bastante liada estos días y bueno, quería dejaros vídeo hoy para que tengáis algo. Y nada, familia, voy a seguir yo con esto y ya poco más por hacer. Bueno, familia, ya he terminado el disfraz este de robot. Le he puesto aquí las lucecitas, a ver si puedo encenderlo. Lleva aquí el mecanismo para encenderlo. Así. Bueno. Ahí. Le he puesto por aquí estas bolas que venden en los bazares, que es como para meter cositas dentro y cerrarla. Pues yo por aquí le he hecho un agujerito, le he pasado luces, luego por aquí y luego por aquí. Y en la parte del cuerpo del traje, pues lo mismo. Se lo he puesto aquí, por dentro, todas las lucecitas. Estas se las he puesto de colores y luego le he pasado algunas por aquí. Y nada,
Básicamente no le voy a poner más cosas porque es que si no, el chiquillo va a ir súper agobiado. Ya bastante cosas lleva. Aquí tengo todas las partes del cuerpo que ya están marcadas. La parte del pantalón. Entonces nada, ahora cuando lo vista os enseño cómo le queda, que va muy gracioso. Ayer hicimos la última prueba de vestuario. Esto ya es al día siguiente, por supuesto. Así que nada, voy a vestirlo y ahora os lo enseño. Y aquí tenemos al pequeño robot que ya estaba preparado para ir a su festival de fin de curso. Se metió en su papel porque caminaba como un robot. Y bueno, a él le encantó el disfraz. Es lo que más a mí me llena y me satisface, que él esté contento. Así que nada, familia, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.